ahí el bocha que está retando con la foto. Bueno, entonces, les decía, hay como problemas que parece que se reiteran y que parece que no tienen solución, ¿no? Y bueno, hablábamos en la sesión pasada de las cuestiones referidas a el clientelismo, el paternalismo, ¿sí? Como modos de vincularnos social y políticamente que son de larga duración, ¿no? Y que a veces, si nosotros los pensamos solamente desde el punto de vista moral, que no está mal, ¿no? Yo creo que son insuficientes. Necesitamos ampliar un poco la mirada moral y ampliarla con otros elementos, ¿sí? Históricos, sociológicos, económicos, políticos, filosóficos, hasta psicológicos. Todas las ciencias nos ayudan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es grande y no, con una sola dimensión no lo vamos a resolver, ¿no? Bueno, entonces la vez pasada hablamos un poco de eso y la idea es pensarlo más políticamente la cuestión, ¿no? Es como lo que estamos proponiendo, en vínculo con esas otras ciencias. De tal manera que si ustedes se dedican a diferentes cosas, les sirva, por lo menos para entender un poco más ampliamente, más complejamente estos problemas. Hoy la idea es hablar de la inseguridad, los miedos, ¿sí? Que vamos a ver, digamos, no es solo de nuestras sociedades aquí en Latinoamérica o en Argentina, sino que en realidad es una temática y es un problema bastante recurrente en las sociedades humanas, ¿sí? Especialmente el miedo. Yo voy a trabajar con ustedes, quiero dialogar con ustedes, conversar con ustedes, el tema de la inseguridad, la incertidumbre y el miedo, ¿sí? Como factores que aparecen en todas las sociedades humanas, o que han aparecido en todas las sociedades humanas, ¿no? Y que los seres humanos necesitamos, bueno, establecer órdenes seguros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, bueno, ese es como un elemento fundamental que yo quiero conversar con ustedes ahora. Y, de vuelta, la otra vez hablamos de moral, hoy vamos a tratar de distinguir una mirada técnica, policíaca sobre la inseguridad de una mirada política sobre la inseguridad. Que vamos a ver, tienen diferencias y yo creo que puede servir pensar la inseguridad o la búsqueda de seguridad de una manera un poco más compleja y no solamente pensándola en términos técnicos, policíacos, más policías, más móviles, más cámaras de seguridad. Pareciera que eso tampoco alcanza, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde va la seguridad? ¿O cómo sentirnos seguros? Bien, como para ordenarme y decir todo lo que quiero decir en un tiempo ponderablemente leve, me voy a ayudar con unas diapositivas para también que ustedes tengan más ordenado lo que quiero decirles, ¿no? Así que ahora voy a compartir unas diapositivas. Después, quien le interesa la cuestión, ¿cómo decirles? Temática o textos, no hay problema, yo se los puedo facilitar y la coordinación se los puede hacer llegar. Bueno, espero que estén viendo bien. Recuerden si tienen algo que decir, comentarios, preguntas, activen el micrófono porque es la mejor forma, porque yo a veces no estoy viendo el chat, ni a veces ni la manito. Entonces, está bueno que activen el micrófono. Bueno, esta cuestión de la inseguridad, de la incertidumbre, de los miedos, pensándolo fundamentalmente desde lo que llamamos la subjetividad, o sea, nuestro ser más íntimo, ¿no? Nuestras formas de sentir, nuestras formas de pensar, nuestros hábitos, nuestros deseos también, ¿sí? Nuestras preferencias. Todo eso podemos nombrarlo así de una manera muy genérica, subjetividad. Voy a adelantar. Bueno, y aquí yo voy a utilizar a un autor que en realidad es alemán, pero que vivió mucho tiempo aquí en América,
en Chile fundamentalmente, y bueno, analizó la sociedad chilena. Vieron que la sociedad chilena, en América Latina, decimos que Chile es o ha sido un laboratorio de ideas, de aplicación de ideas. En Chile se aplicaron ideas reformistas, se aplicaron ideas socialistas y hubo una dictadura. En todas ellas hubo un intento de aplicar como laboratorio, ¿no? Los chilenos han tenido esta suerte, entre comillas, ¿no? De sufrir en carne propia distintas ideologías sociales y aplicarlas de una manera muy contundente, ¿no? Bueno, este autor, que se llama Norbert Lechner, no sé, creo que no le puse el nombre acá, escribió varios textos refiriéndose a los miedos, a las incertidumbres, como una clave fundamental para entender a la sociedad. O sea, yo puedo preguntarme de qué vive una sociedad, ¿no? Yo vivo en Córdoba, acá, bueno, ¿cuál es la producción de Córdoba, no? Y me da un dato de la sociedad. Pero también me puedo preguntar, la gente, ¿a qué le tiene miedo en una sociedad? Ese es un dato también, subjetivo, por supuesto, pero es un dato relevante de una sociedad, ¿sí? Entonces, este politólogo, filósofo, sociólogo político, se dedicó un poco a este tema, a profundizar en el tema de los miedos como un indicador, y a la inseguridad, como un indicador de los malestares, de las incertidumbres, de que lo que la gente deseaba, quería, ¿sí? Y que evidentemente a veces el orden social y político no contenía, digamos, ¿no? Bueno, el primer texto de él importante se llama así, Hay gente que muere de miedo, y es de 1988. Y el segundo texto importante, muchos años después, él escribe su último texto, Lechner muere en el año 2004, y se llama Las sombras del mañana. Fíjense que es un título un poco sombrío, ¿no? Las sombras del mañana. Uno cuando piensa en el mañana, ¿qué piensa? Piensa en el amanecer, piensa en la luz, ¿no? Y este pone las sombras del mañana, ¿no? O sea, en 2003, diciendo, miren que hay ciertos indicadores societarios que tenemos que prestar atención, que no vamos por un buen camino necesariamente, ¿no? Que tenemos que ir viendo ciertas constantes, ciertos elementos, ciertas manifestaciones de la sociedad, ¿sí? Bueno, y él va a analizar distintos momentos de la historia, yo no me voy a detener en eso ahora, ¿sí? Pero como todos esos momentos de la conquista, de la colonia, de los procesos políticos, de las dictaduras, van generando, bueno, una forma de vida, una subjetividad, decimos, en términos generales, ¿no? Y en esa subjetividad, él le va a interesar cómo se expresan los miedos. O sea, ¿qué hacía él? Él utilizaba encuestas, las famosas encuestas, ¿no? Y trataba de interpretar las encuestas. Es como decir, bueno, ¿usted a qué le teme más hoy? Y vieron que los encuestadores ponen la lista: a quedarse sin trabajo, a no tener cobertura social, eh, eh, a que mis hijos no tengan educación, eh, a la inseguridad, a la inflación. Acá en Argentina le tenemos mucho miedo a la inflación. ¿Pero por qué? ¿Porque somos miedosos? No, porque hemos vivido experiencias de hiperinflación, ¿no? Entonces, bueno, hay un temor, no quiero volver a lo que yo viví, ¿sí? Entonces, ¿él qué hacía con toda esa información? Porque a veces la información suelta no sirve para nada, hay que interpretarla. La interpretaba. Entonces vamos a ver cómo va interpretando él estas incertidumbres y estos miedos. Entonces voy a hacer referencia a esos dos textos fundamentalmente, ¿no? Les voy a presentar una síntesis, les voy a ofrecer una síntesis de esos textos. Bueno, acá una definición, los docentes y los filósofos tenemos estas manías, ¿no? Cuando hablamos de algo tratamos de definir para que todos entendamos. Voy a repetir muchas veces esa palabra, subjetividad, ¿no? Bueno, es un fenómeno complejo que incorpora en el ser humano una serie de elementos, desde ideas, valores, creencias, conocimientos, normas, experiencias, pasiones, expectativas. Todo eso atraviesa
eso que llamamos subjetividad, que es como una especie de algo gomoso, gelatinoso, ¿no? Que contiene, que es dúctil, que es plástico, y que cada uno de nosotros lo tiene, digamos, ¿no? Lo expresa, ¿sí? Y es producto de un proceso de formación. En realidad, el proceso de formación que realmente importa en el ser humano es el proceso de formación de la subjetividad, ¿sí? O sea, distintos elementos que nos dan aportes para todo esto, para los valores, para las creencias, para las ideas, para los conocimientos prácticos, la normativa, cómo vamos a reconducir nuestras pasiones, qué experiencias hemos tenido, qué deseos, qué expectativas también tenemos. Porque también somos lo que queremos ser, ¿no? No solamente lo que somos hoy y lo que fuimos. También somos las potencias, lo que queremos ser, nuestras expectativas, ¿no? Todo eso es subjetividad, ¿sí? Todo eso es subjetividad. Entonces ahí hay un elemento importante para comprendernos y para comprender a los demás. Bien, lo que este autor propone, Norbert Lechner propone, es que en realidad la subjetividad de todos los seres de una sociedad termina siendo el lugar de legitimación de cualquier sistema político, no importa si es una dictadura autoritaria, si es una democracia, si es la forma neoliberal o si es un socialismo, no importa. No importa la ideología. Cualquier ideología, para que se sostenga, eso significa legitimidad, tiene que conectar con la subjetividad de las personas. Si no conecta con eso, no se sostiene. Va a caer. La gente no la va a apoyar. Lo que decimos más comúnmente, recibe el apoyo, no recibe el apoyo. Eso del apoyo, ¿sí? Más técnicamente sería la subjetividad. Como en todo este proceso de la subjetividad sostiene o no sostiene un proceso político. Y no importa si es autoritario o si es democrático. Esa es una de las grandes intuiciones de Lechner, ¿no? Porque en algún momento la gente sostenía y apoyaba una dictadura y después la deja de sostener. ¿Y qué pasa en ese proceso? Aunque sea un proceso autoritario, o porque a veces las poblaciones legitiman autoritarismo, pero porque, bueno, reciben un bienestar económico, ¿no? Entonces, en el bolsillo me va bien. Eso es parte también de la subjetividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis de Lechner? Que quizás el factor más importante en esa subjetividad es la incertidumbre y los miedos. O sea, muchas de nuestras decisiones sociales y políticas las administra nuestros miedos. ¿Sí? Y el miedo es un factor humano, o sea, no está ni mal ni bien tener miedo. El miedo es una reacción frente a un peligro, ¿no? O sea, los miedos van a estar siempre en el ser humano. Es imposible desterrar los miedos, ¿no? Porque el miedo es una dimensión antropológica nuestra, es una expresión nuestra. Más que dimensión, una expresión, mejor dicho. Entonces, el miedo es como un factor ahí muy intenso que nos hace tomar decisiones. Aunque nosotros por ahí no nos demos cuenta o no queramos reconocerlo. ¿Sí? ¿Y a qué voy con todo esto entonces? Detrás de la inseguridad, porque la inseguridad en el fondo es el miedo a la inseguridad. Es el miedo a la inseguridad. Miedo a que me roben, miedo a que me saquen lo mío, miedo a que me violenten. ¿Sí? La inseguridad, digamos, cobra importancia cuando yo le tengo miedo a eso, ¿no? O sea, lo que estamos intentando decir, que debajo de esta cuestión de la inseguridad está la cuestión de los miedos, y debajo de eso hay un factor fundamental para entender las sociedades, y para entender también las relaciones de poder, y para entender también por qué se sostiene cierto poder o por qué cae cierto poder. Está muy vinculado al miedo, ¿no? Muy vinculado. Entonces, la pregunta eje, un poco de este conversatorio es, bueno, ¿cómo vivir seguros? Vieron que la seguridad
tampoco es un tema nuevo, ¿no? Pero digo, hoy está fuerte, digamos, ¿no? En la gente, en nosotros. ¿Cómo vivir seguros? Buscamos formas de seguridad. Entonces, si hacemos así un análisis un poquito descriptivo, fenomenológico, rápido, yo recién, cuando yo estoy ahora en una facultad, aquí, ¿no? Terminé la clase y estoy en la facultad, entonces, esto es un aula. Y me di cuenta de la cantidad de gente que trabaja en seguridad aquí. Me empecé a contar. O sea, hay proliferación de agencias de seguridad. Ustedes piensen, por lo menos acá en Córdoba, no sé si es extendible, ¿cuánta gente trabaja en seguridad? ¿Cuánta gente ofrece seguridad? Porque obviamente hay un déficit de seguridad. Conté como 5 o 6 antes de llegar acá. Está bien, estoy en un edificio grande, pero digo, un montón de gente. ¿Sí? Súbele a eso los sistemas de alarma. Vieron que tenemos sistemas de alarma para todo, de quien tiene un auto hasta su casa, lo que sea. Sistemas de alarma por todos lados. Monitoreo cámaras, ¿no? Ahora la ciudad se llena de cámaras, porque nos parece que nos da más seguridad. Hay una cámara ahí que me está monitoreando, ¿no? Hay cámaras por todos lados. En esta hora hay una cámara, por ejemplo. Hay una cámara en la punta. Hay una cámara, ¿no? Barrios cerrados, los country aquí en Argentina, incluso acá en una ciudad de Córdoba, Villa Allende, que es una ciudad vecina, hay una iniciativa de cerrar las calles con portones. Las calles públicas, después de cierta hora de la noche, la quieren cerrar, porque justamente quieren prevenir la inseguridad. Barrio cerrado, ¿no? Yo cuando voy a un barrio cerrado, a mí la verdad, soy sincero, me molesta mucho entrar a un barrio cerrado, porque te piden el documento, te piden un montón de cosas, te piden, ¿no? Barrio cerrado. Segmentación social, o sea, por lo menos en esta ciudad, y muchas ciudades, se están segmentando justamente por el tema de la seguridad. Y lo que termina pasando es que son ciudades cada vez más fragmentadas. Aquí en Córdoba, zona norte, noroeste, ¿sí? Se ha ido mucha gente con buen poder adquisitivo, y las otras zonas se han ido personas con menos poder adquisitivo, y parece que no se tienen que vincular con los sectores que teóricamente son los sectores que generan inseguridad, tienen que estar controlados en una sola, la segmentación social. Bueno, frente a esto, lo que hay es un reclamo al Estado, fuertemente, ¿no? A la policía. Yo hablo de Córdoba porque es lo que sé y lo que conozco aquí. Córdoba en 25 años, más o menos, ha duplicado el número de policías. Pasó de 10.000 a más de 20.000. ¿No? Por esta cuestión de que la inseguridad es un problema técnico, o es un problema en donde lo que hay que visualizar es el causante de la inseguridad, el delincuente, ¿no? Si se piensa. Entonces, bueno, hay que inmovilizarlo a ese. Lo cual también es cierto, no es que no sea cierto, pero uno ve que no alcanza. Acá en Córdoba estamos viviendo el fin de semana un femicidio tremendo, ¿no? Inseguridad también, ¿no? En la propia casa, a una mamá y a una abuela de un niño la mataron, en femicida, la mató a sangre fría, ¿no? Y cerca donde yo vivo, ¿no? Barrio cerca. Entonces, más policías, botón de seguridad, botón antipánico, tiene que tener un policía en la puerta de su casa, otro policía si viaja en colectivo. ¿Cuántos policías hay que tener? ¿20.000, 30.000, 100.000? ¿Alcanzará? Entonces, hay un reclamo al Estado legítimo, porque pareciera que no hay seguridad, ¿no? O gente que sale a trabajar muy temprano, porque no es un problema solo de los barrios privados, ¿no? El problema de la seguridad o de la inseguridad es un problema que atraviesa todos los sectores, ¿sí? Los barrios más vulnerables son barrios muy inseguros. Entonces, hay que empezar también, disculpen la formación filosófica, hay que empezar a sospechar un poco de ciertos diagnósticos y de ciertas respuestas.
seguras. ¿Por qué? Porque son ineficaces. Vamos a empezar por ahí. No son eficaces, ¿no? O sea, pareciera que no van al fondo de la cuestión. ¿Y por qué no va al fondo de la cuestión? O mejor dicho, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Cuál es el problema de la inseguridad? ¿Cuál es el problema sin miedo? ¿No? Bueno, algunos datos. También es cierto, la inseguridad es un gran negocio. Hay mucha gente que vive de la inseguridad, ¿no? Compañías de seguro, vieron que han proliferado las compañías de seguro. Y ganan bien, ¿eh? Yo tengo familiares que trabajan en compañías de seguro y ganan muy bien. Se gana dinero ofreciendo seguridad. Entonces, bueno, por de pronto, si la inseguridad cae, esta gente se queda sin su trabajo, ¿no? Recién les decía la cantidad de gente trabajando en seguridad aquí en este edificio. Ahora, lo que yo propongo pensar, digamos, es que la inseguridad no es solo un problema policial, o no solamente hay que encararlo policialmente o técnicamente, que por supuesto eso hay que hacerlo, especialmente en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo usted no tiene tiempo para muchas cuestiones, ¿no? Por tanto, usted puede hacer un planteo inmediato, técnico, policial. Pero, digo, pensando más a largo plazo y a soluciones un poco más eficaces, pareciera, o por lo menos probar, porque esta evidentemente no es del todo eficaz, pensar la cuestión policial como un problema político, no solamente como un problema policial. Así como la semana pasada planteábamos que el clientelismo, ¿no? Esta cuestión del paternalismo, ¿sí? No es solamente un problema moral, la corrupción, sino también político. Acá lo mismo. ¿Por qué no pensar la inseguridad o el miedo a la inseguridad como un problema más de fondo, como un problema político? ¿Sí? ¿Y en qué sentido es político? ¿En qué sentido? Entiéndase bien el sentido de político. ¿Cómo estoy usando político aquí? Lo estoy usando justamente como en la construcción de orden. O sea, porque la política básicamente, ¿qué nos tiene que garantizar? Un orden. Después discutimos si es un orden más acá, más allá, más a la derecha, más a la izquierda, más para arriba, más para abajo. Lo discutimos. Pero hay algo que se le demanda al poder político. Orden. Yo quiero saber ciertas cuestiones básicas. Y justamente, ¿qué es lo que me da inseguridad? Que ese orden no está claro, que ese orden está difuso, que ese orden no queda del todo delimitado, que no hay un poder, o en todo caso hay varios poderes que se están disputando ese orden. Entonces el orden queda desordenado, difuso, poco limitado, y la inseguridad de fondo, y acá les puedo citar varios autores que plantean esto, tiene que ver estrictamente con esto. El miedo más de fondo es ese, ¿no? Esa es la inseguridad de fondo. Yo me siento inseguro, porque en realidad, claro, eso después se va a expresar, ahora lo vamos a ver en la delincuencia, pero el miedo de fondo es el miedo al caos. ¿Sí? Argentina, Córdoba, y entiendo que otros países de Latinoamérica también tienen experiencia del caos social. ¿Eh? La crisis del 2001 en Argentina, la hiperinflación del 89, el paro de la policía del 2013 acá en Córdoba, dejó 2 noches de terror en Córdoba, no haber policía, no había orden. Ahí está la inseguridad. Cuando no hay orden, no hay nadie que ponga orden. Entonces, esa demanda de orden es política, no es técnica solamente, es política. ¿Qué orden queremos construir? ¿En qué orden vamos a estar seguros? Por ejemplo, usted puede pensar el ordenamiento de su barrio para que le dé seguridad contratando un sistema de seguridad, ¿no? Pone cámaras, pone alarmas, pone una persona en la esquina si quiere. Esa es una forma. O usted puede hacer una reunión con sus vecinos, ¿sí? Y puede generar vínculos y decir, bueno, che, vamos a cuidarnos entre todos y generemos algún sistema de comunicación, de colaboración. ¿Sí? Construye 2 tipos de orden. Un orden más comunitario
¿no? Entrelazando vecinos, y eso implica confianza, implica diálogo, implica tiempo, ¿no? Hay que tener tiempo, hay que confiar en el otro, hay que dialogar. Ahí usted está haciendo una construcción política, barrial, que probablemente le dé más seguridad que la otra. La otra también usted la puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, nos pongamos de acuerdo, contratamos a fulano, ponemos cámara, y cada uno sigue en la suya, en su vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chao. Bueno, son dos órdenes distintos. Entonces, cuando digo la inseguridad es un problema político, me refiero a esa construcción de orden que empieza por el barrio, empieza por mi manzana, empieza por mi calle y después se expande, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que la cuestión de fondo es esa. Y claro, hasta que esto no se contenga, la inseguridad se va a seguir sintiendo y se va a seguir expresando. Avanzamos. Bueno, ahora volviendo un poco al texto, cómo clasifica estos miedos, ¿sí? Lechner plantea tres, o sea, los clasifica en tres tipos. Y hay uno hoy, los tres son importantes, pero hay uno hoy, yo que trabajo también con gente joven, ¿no? Soy docente, así que estoy en contacto con gente mucho más joven que yo, cada vez más joven que yo. Digamos, hay uno de los miedos, el más abstracto, al sinsentido, que hoy lo veo con mucha fuerza, mucha fuerza. O sea, digamos, bastante importante el miedo ese. Bueno, habla del miedo al otro, del miedo a la exclusión y del miedo al sinsentido. O sea, en el 2003 Lechner hacía estas encuestas, leía, clasificaba y decía, bueno, los miedos en la sociedad latinoamericana, la sociedad chilena van por este lado, ¿no? Entonces, cuidado, porque esa es una demanda a la democracia, una demanda a la política, una demanda al Estado. Y si no se satisface eso, cuidado porque las personas, ¿qué pasa? Si la inseguridad y los miedos empiezan a crecer, es fácil la solución autoritaria. O sea, la gente prefiere un orden duro. Acá hay que poner orden, ¿no? Y eso se escucha a veces, ¿no? Acá hay que, uno lo escucha de algunos políticos acá en Argentina, hay que meter bala, ¿no? Bueno, uno que era candidato ahora no es más. Hay que meter bala y bala y bala, digamos, ¿no? O sea, un orden autoritario, un orden violento. Porque es la única forma, o sea, claro, si usted no contiene esa demanda, la democracia ahí empieza a tener problemas. Y las personas por ahí se empiezan a inclinar por algo más duro, más contundente. ¿En referencia a qué? Al orden, a la construcción de orden. No puede ser que yo no pueda salir, no puede ser que no me pueda tomar el colectivo, no puede ser, ¿sí? La inseguridad. Recuerden que en Argentina también la inseguridad se trasladó a los ahorros. En el 2001, la gente que tenía algo de ahorro, perdieron los ahorros. También la inseguridad ahí, digamos, ¿no? En los ahorros, lo que uno ahorró. Se perdieron, ¿eh? Se devolvió ahí una ínfima parte de esos ahorros, ¿no? Bueno, rápidamente, vamos por los miedos. Así una descripción. El miedo al otro. Bueno, el miedo al otro, hay muchas cosas para decir. Ese otro, y fundamentalmente cuando ese otro se lo convierte en un monstruo, ¿sí? Recuerden que todo ser humano sigue siendo ser humano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno escucha cierto lenguaje. A mí me preocupa mucho cuando se comienza a utilizar un lenguaje en donde al otro se lo trata o la nomenclatura es de un animal. Este es un gorila, este es una rata, este es una cucaracha, cuidado con eso, ¿no? Bueno, hay mucho estudio sobre la cuestión del nazismo, ¿no? ¿Cómo se refería a los judíos? Como ratas. ¿Y usted qué hace con las ratas? Las pisa, las elimina, las extermina. O sea, deshumaniza al otro. Entonces, la cuestión del otro, el otro como aquel diferente, ¿no? A eso me refiero. Es todo un tema, todo un tema. Porque es cierto que el otro, con su diferencia, me genera inseguridad. Es la primera reacción del ser humano. Yo me encuentro con alguien que es diferente a mí. Bueno, una reacción es la inseguridad y me retraigo.
A veces incluso hasta puedo ser violento. O lo evito, ¿no? Lesner dice, bueno, cuidado con la figura del miedo al delincuente. Los delincuentes existen, hay gente que delinque, por supuesto. Ahora, ¿qué va a decir él? Cuidado porque a veces se proyecta en ese miedo legítimo y que existe al delincuente, otro miedo más subterráneo, este miedo al caos, el miedo a la erosión social, el miedo a la fragmentación social. ¿Sí? Por eso él dice, el miedo al delincuente, puede esconder un miedo más profundo. Y parece que canalizamos nuestro miedo en el delincuente, ¿no? Entonces, uno menos, uno en la cárcel. Pero se terminó la inseguridad, no, sigue. Bueno, hay que buscar otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Sí? Por eso, la delincuencia existe, por supuesto, cárceles tienen que haber, otro día podemos hablar de la función de las cárceles, bueno, pero digo, ahora, cuidado que puede haber un miedo más profundo ahí, expresándose en ese miedo que existe, que es real. Cualquier persona que ha tenido una experiencia de robo y queda con miedo, es lógico, ¿no? Ahora, detrás de ese miedo lógico puede haber otros miedos, que a veces no se expresan, no se dialogan, entonces todo el día hablamos de policía, de cámara de seguridad, y no hablamos de los otros miedos, que están vinculados a este. Nunca hablamos de eso. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, dice Lesner, bueno, el miedo y la seguridad son un producto del orden social, ¿sí? Y, claro, nuestra forma de vida más moderna, tecnificada, bueno, va generando otro tipo de lazos y de vínculos diferentes, pero que van impactando en nosotros, ¿sí? También, dice Lesner, hay un miedo al pasado, no querer ver ese pasado. Él pensaba en la dictadura de Pinochet, pero en el caso argentino uno observa un intento a veces de no referirse, por ejemplo, a la guerra de Malvinas o a otras situaciones también muy dolorosas, muy traumáticas. El pasado también nos puede generar miedo, no quiero hablar de eso, pero bueno, hay que hablarlo, no hay otra forma, sino, ¿no? También el miedo al desborde, dice, ¿no? O sea, a la falta de límites, que a veces se expresan, ¿no? En disturbios sociales, en protestas, ¿sí? En Argentina es muy común eso, ¿no? Que la protesta crezca tanto que se desborde. Entonces, pues viene la represión. Bueno, y termina la lucha campal. Entonces, digamos, la pregunta es si los miedos no van a desaparecer. Si hay un miedo profundo, que es el miedo al caos, al desorden, ¿cómo gestionamos, cómo agenciamos esos miedos? ¿Cómo los politizamos? Que no sea solamente sea lícito hablarlo detrás de la figura del delincuente, del que delinque, y qué hacemos con el que delinque, ¿no? Que eso que es real, que existe, que hay que atenderlo, no tape lo otro, ¿no? Porque lo otro es más de fondo. Y lo otro, el miedo al desorden, o en todo caso, qué tipo de orden queremos, es el que efectivamente nos va a dar más seguridad o no, ¿sí? Entonces, como trabajar a dos capas aquí. Bien. Ahí voy a ir un poquito más rápido. Bueno, una de las cuestiones que ya observaba en el 2000 y antes, cómo se ha ido erosionando esto del nosotros, de lo colectivo, ¿no? Y para el tema de la seguridad es fundamental. O sea, la salida individual, la salida fragmentada, bueno, genera más desprotección. Es una cosa lógica. Si usted está solo, está más desprotegido. Solo para enfrentar un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, hay un proceso de fragmentación social, ¿no? Que hace que las cuestiones fundamentales las enfrentemos solos, ¿no? Y eso genera también, ¿por qué? Porque desconfiamos del otro, ¿no? Hay como una cuestión de partir de cierta desconfianza, y eso se ha acentuado.
Acá en Argentina en los 90 se acentuó bastante ese proceso, ¿no? Que tiene que ver también con esta lógica de la privatización, ¿no? Entonces, todo pasa al ámbito privado. Fíjense hasta qué punto es paradójico esto, que una de las palabras que uno escucha más a nivel periodístico, a nivel social, es la confianza. Tenemos que restablecer la confianza, ¿vieron en la economía? Restablecer la confianza en los mercados, ¿no? Uno escucha siempre ese titular. Los mercados desconfían. Los mercados tienen que volver a confiar, como que los mercados fueran algo con vida, ¿no? Bueno, son personas, claro, pero digo, fíjense en esto, esa palabra, la confianza, ¿eh? Cuando una palabra se nombra tanto, justamente está hablando de que eso falta. Confianza, confianza, confianza en los mercados. Bueno, evidentemente tenemos un problema de desconfianza, ¿no? De fragilidad de un nosotros, ¿no? Quizás en otros países no sea tan fuerte, pero creo que en Argentina es importante esa cuestión. Bien, quiero pasar a los dos otros miedos como para decir algo también y tener un poco de tiempo. Bueno, la cuestión de la exclusión. Miren, la exclusión no es lo mismo que la marginalidad, ¿no? La teoría de la marginalidad nace acá en América Latina, incluso la creó un jesuita en Chile, Beckemans. Él fue el primero que empezó a hablar de marginalidad, concepto de marginalidad. La exclusión es una realidad más dura, porque la marginalidad está marginado o se puede automarginar, ¿no? Pero la exclusión implica ya una relación de estar afuera, de rechazo. E incluso los sistemas que excluyen no les interesa nada el excluido. Por ejemplo, si una persona queda sin trabajo y es excluida, el sistema puede seguir trabajando sin esa persona. Es más, es una carga, ¿no? Es un estorbo. Entonces la exclusión es una palabra mucho más dura que la marginación. Refiere a que hay un sector que queda fuera. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un miedo fuerte a eso, ¿no? En muchos sectores. Quedar afuera del sistema de salud, quedar afuera de una educación de calidad, de una educación que a mí me permite formarme, que me permita aspirar a otros trabajos, otros puestos sociales. El miedo a la previsión social, ¿no? La persona que va atravesando su vida y llega al final de la capacidad de trabajar y bueno, ¿de qué va a vivir? Si no hay una seguridad en la previsión social que a usted lo contenga en los últimos años de su vida. O el momento del nacimiento, ¿no? Cuando un niño, un bebé, no puede autosustentarse, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tiene una pareja, una mamá, un papá que tiene un hijo? Hay miedos, ¿eh? Yo voy a tener un hijo y ¿qué pasa? ¿Voy a poder sostenerlo? ¿El sistema me lo va a incluir cuando sea grande? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, una de las cuestiones es un miedo muy, muy importante, es un miedo material, ¿no? Es un miedo referido a la materialidad. ¿Sí? Y Leitner dice, bueno, pasa que también hay una lógica muy monetarista, ¿no? Es como que todos nuestros vínculos se monetarizan y los problemas también se pueden solucionar monetariamente. Y sabemos que no, hay cosas que requieren otro tipo de abordaje, ¿no? Por eso, ahí también hay una pregunta sobre las posibilidades que el mercado tiene de contener y de no excluir. Sí, porque para el mercado, si vos no sos productivo o no consumís, te afuera, ¿no? Entonces, muchas veces, frente a la falta de productividad de la persona, o sea, no tiene trabajo, los sistemas que hacen lo incluyen, aunque sea para consumir, ¿no? Pero bueno, es una inclusión también muy, muy baja, ¿no? No queda fuera de eso. ¿Sí? Entonces, Lesnar dice ahí, bueno, en realidad, de vuelta, ese tema no es un tema estrictamente económico solamente, ¿no? Digamos, de vuelta, ¿qué orden queremos? ¿Un orden con excluidos? ¿Un orden en donde el Excel diga, bueno, acá sobra un 20% y no va a entrar?
O un orden en donde, bueno, por ahí nos apretamos todos, pero entramos todos. Eso es una decisión política, no es una decisión económica, es política. ¿Qué tipo de orden usted? Después veremos cómo hacemos con los números, ¿no? Pero de vuelta hablamos del ordenamiento político ahí. Yo creo que ese es un punto importante. Por eso hablamos de la necesidad de reconstruir esas comunidades pequeñas políticas, ¿no? Porque hay también una dimensión material, pero también simbólica y cultural detrás de eso. Y por último, me están quedando unos minutitos, este último miedo, que yo creo que viene ganando fuerza, porque no se refiere a una cuestión material. No es el problema de la exclusión, de quedar sin trabajo, fuera del sistema de salud. Tampoco no es un miedo referido en otro que es distinto y que me genera miedo, ¿no? Hoy, digo, hay muchos ejemplos de eso. Toda la cuestión del migrante, ¿no? Del migrante. Vieron que para salir de América Latina, pero pensemos en Europa, pensemos en Estados Unidos, ¿no? El otro es el mexicano, el otro es el sudamericano, el africano, y el otro es el problema. Me quita trabajo, me quita el sistema de salud. Entonces, bueno, la solución es fácil. Sacamos al otro, lo deportamos y volvemos a ser lo que éramos, ¿no? Bueno, claro, son soluciones, bueno, aparte de crueles, ¿no? Que era un cristiano inaceptable, son crueles, pero tampoco son soluciones eficaces. Porque el problema no es el otro, digamos, ¿no? Justamente. Entonces, el miedo al sinsentido no es un problema sobre el otro, no es un problema de la exclusión, es un problema que tiene que ver con lo que hoy diríamos el proyecto de vida, el hacia dónde. ¿Sí? Yo, también, yo ya tengo mis años, pero digo, me pongo, yo tengo hijos de 20 y pocos años, ¿no? Digo, bueno, eh, ¿hacia dónde van a ir, no? Porque hay una sociedad que se va descomponiendo y se recompone, los lazos hoy tienen otras formas, no digo que sean mejores ni peores, pero son distintos. Ahora uno ve cierta incapacidad, diría, capaz que la palabra es fuerte, para una proyección a mediano o largo plazo. Los proyectos son más cortos, ¿no? Entonces, bueno, sí, proyección de pareja, proyección. En todo caso, bueno, voy a viajar, me tomo 2 años de viaje, y llega hasta ahí. Y después no sé, porque no sé. ¿No? Hay como una cuestión ahí de no poder proyectarse. ¿Sí? Entonces, eso por el alto grado de incertidumbre que hay, ¿no? Alto grado de incertidumbre que hay. ¿Sí? Pensemos en la cuestión tecnológica, ¿no? Viene la inteligencia artificial, entonces te empiezan a decir, bueno, tal profesión va a desaparecer, nadie va a necesitar, eso te genera miedo. Entonces, yo estuve 5 años estudiando esto y ahora me dicen que su profesión va a desaparecer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, tiene que reconvertirse y estudiar otra cosa. Bueno, digo, una incertidumbre famosa. ¿Sí? Entonces, esa incertidumbre genera miedo, especialmente de la persona más joven, ¿no? ¿Para dónde voy a disparar? Encima, proyectos de países con fallas serias, ¿no? Marcando horizontes culturales y valorativos muy complejos, ¿no? Muy complejos. Entonces, digo esto y lo quiero vincular con algo que acá no está, pero creo que es la cara negativa de esto, que es la cuestión de las adicciones, ¿no? Pero no de vuelta en un tono moralista, ¿no? Yo en general no tengo tonos moralistas sobre esto, ¿no? Tengo tonos más bien políticos. Sí, bueno, a ver, el narcotráfico, las adicciones. Pero empecemos yo he visto en Córdoba, por ejemplo, que lo que más ha proliferado como negocio en Córdoba son las farmacias. Estamos llenos de farmacias. O sea, la gente consume muchos medicamentos. Somos una sociedad medicalizada. ¿Y por qué? Hay que preguntarse, se está bien, hay enfermedades, entiendo, ¿no? Pero medicamentos pesados, digamos, fármacos que tienen que ver con, bueno, patologías mentales, ¿no? Entonces, uno ve eso y atraviesa todos los sectores sociales y atraviesa todas las edades. ¿Eso es reflejo de qué?
Tenemos que leer eso. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué? Y después también todo tipo de adicciones, ¿no? De la adicción al trabajo, adicción, obviamente, a las drogas, ¿sí? Entonces, digo, que uno puede hacer una referencia moral a eso, por supuesto, pero digo, yo creo que también es un problema político y está muy vinculado al narcotráfico, ni que hablar, económico, ¿no? Entonces, hay como una cuestión, digo, una lectura rápida que uno puede hacer sobre eso y este sinsentido, es justamente, bueno, que está reflejando negativamente una falta de sentido, ¿no? O que estamos viviendo realmente de una manera muy exigida, todos muy cansados, necesitamos todo un suplemento que nos levante, ¿no? Hay un nivel de exigencia muy grande, ¿sí? De productividad, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de encararlo que a mí me parece más interesante, me parece más de fondo, es viendo, bueno, cómo estamos construyendo estos órdenes, ¿no? En este caso, el miedo al sinsentido, a la incertidumbre. Bueno, pero ¿qué referencia estamos dando? Los adultos, las instituciones, ¿qué referencias están dando? ¿Sí? ¿Qué grados de certidumbre y certezas podemos ofrecer? Eso también es una tarea política, ¿no? Que se construye desde ahí. Volvemos a la confianza de los mercados, las certezas de las propuestas, ¿no? Y eso no abunda. Entonces, todo eso hace a la gran cuestión de la inseguridad. Fíjense en la inseguridad cuántos rostros, ¿no? Tiene, ¿no? Cuántas caras tiene. Y abordarla solamente policíacamente, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia. Muy bien, pero evidentemente no. Digo, hay que pensar otras cosas, hay que tratar de ver otras cuestiones, ¿sí? Porque si no, bueno, la cuestión represiva, bueno, bien, hay veces que es necesario, ¿no? Yo no estoy diciendo no a la represión totalmente, pero digo, solamente eso, y vamos a hablar solamente de eso. Evidentemente no. Yo creo que tenemos que, en los ámbitos donde nos movemos, bueno, conformar estas discusiones, ¿no? Hablar de estas cuestiones, poner estos temas, pero enriquecerlos, ¿no? Darle otras perspectivas, salirnos un poco de esto lo mismo, ¿no? Delincuencia, policía. Delincuencia, cárceles. Bueno, ya sabemos eso, está muy bien, ya lo sabemos. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos pensar? ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Yo creo que este tipo de abordaje, que tampoco es nuevo, no estamos diciendo una cosa nueva, pero creo que es importante, pues es la propuesta que hacemos con Carlos también, Carlos en la próxima se va a referir a otros temas, pero digo, en general, nosotros creemos que, y ya para ir cerrando, el pensamiento crítico latinoamericano, que también toma elementos de otras zonas, eh, ha generado una serie de productos, ¿no? De insumos, que está bueno que lo empecemos a compartir, a socializar, y que nos permita eso, abrir un poco, expandir un poco la cuestión, ¿no? Bueno, dejo unos minutitos finales ahí para ver si alguien quiere, ya estuve hablando un montón, voy a dejar de compartir. Y bueno, preguntas, dudas, consultas. Bueno, Hola, quizás, perdón, te preguntaba, Gabriel. buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela y vivo en pleno miedo de el AMBA de la ciudad de Buenos Aires, a una hora de Capital y a una hora de La Plata, en el sándwich. Si es por estructuras del miedo, bueno, bienvenida al club.
no familiarizo mucho el hecho de construir hoy, hablar de miedos en la adolescencia, porque están muertos de miedo. Y de repente me sale como reírme porque uno sale a estudiar, sale a trabajar, pero en la vida escolar, que se supone que debería de ser una comunidad, familia, y no lo hay. O sea que cuando vos hablabas al principio de calles en Villa Allende que quieren cerrar las calles, bueno, acá hay calles cerradas. Que hay ¿cómo es? Como, ay, no me sale. Sí, vigilancia a full. Me sonaba los country, los famosos country, que a veces yo creo que muchos de los que vienen en los country son los mismos los que nos roban. Están los que tienen colegio, shopping, todo ahí adentro. O sea, viven en una burbuja total que es para salir al avión. Y bueno, es como que mi pregunta a veces por los alumnos que tengo, ¿no? Yo trabajo en los privados y en el Estado. Trato de no infundir el miedo porque realmente los chicos están muertos de miedo. Y cuando tienen que rendir una materia, están con miedo. Y, o sea, ellos, obviamente que están en la edad de, algunos trabajan, y otros que le infunden miedo a la misma familia y la sociedad. Entonces, es como que yo no estoy de acuerdo con algunos docentes de familiarizar el miedo a la hora de evaluativa, por ejemplo. Trato de que sea amena, pero no hay una comunidad de consenso. Entonces, a raíz de eso, a mí me surgía estar en este taller como valorizar que mi propuesta de educar la democracia o los sin miedo, pero para educarme a mí como adulta también, porque también estoy muerta de miedo. Y si pudiera, también estaría encerrada, pero lastimosamente hay que ir a laburar, no queda otra. No nací en cuna de oro. Y es una pena los valores que le estamos transmitiendo a los jóvenes, porque en sí me imagino que algo de esos miedos también le estoy inculcando a los chicos. El no poder hablar ciertas cosas. Eso nada más. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Antonio, no sé si querías comentar algo. Sí, qué sé yo, a veces me ocurre la pregunta más obvia. ¿Cómo superamos estos miedos? En la primera charla tocaron así, se habló del miedo a la democracia. Ahora estamos por votar el 26 y hay un miedo a que estemos eligiendo el próximo anticristo o algo por el estilo. Estamos ahí como atrapados en el miedo. ¿Cómo lo superamos eso? Ese sería mi cuestionamiento. Sí, yo no es que tenga respuestas, ¿no? Pero me parece que una cosa que Gabriela decía al final también, ¿no? Empezar a hablar, ¿no? Hablar. Porque justamente ahora el tema es con quién hablas, qué comunidad construís. Digo, yo lo que estaba, digo, una línea, no de propuestas, sino para charlarla.
la cuestión de construir de vuelta lazos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema serio. Entonces uno se va encerrando en sus miedos, ¿no? Y en sus sistemas tecnológicos de seguridad, que hay que tenerlo, no digo que no hay que tenerlo, pero digo, me parece que ahí hay un tema, ¿no? Charlarlo, hablarlo, poder decirlo con el que está cerca y empezar como a ampliar eso en las comunidades o en los ámbitos donde nosotros nos movemos, empezar a hablar de eso, ¿no? Porque justamente el arma que tiene el miedo es que de eso no se habla, ¿no? Callarlo, ¿sí? Entonces yo creo que, bueno, ahí creo que hay una pista. Y bueno, y después hay que seguir charlando, ¿no? Hay que seguir dialogando, buscando, y hay que estar atentos, ¿no? A lo que va pasando. Parece que eso es fundamental. Bien. No sé si alguien más quiere expresar algo más. Bueno, mi participación llega acá. No, muchas gracias. Gracias. Dale, me estoy saliendo. Bueno, llega acá y la próxima siguen con Carlos, los dejo en buenas manos y bueno, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Se agradece. Que sigan bien. Gracias a vos. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Gracias, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos.